Hola, muy buenas. Voy a hacer un vídeo para ver lo que es un Git, lo que es en principio un Git es un identificador único, se llama Global Unique Identifier, y un Git es algo que se puede generar, y siempre que se genera, el valor generado no puede coincidir nunca con otro Git generado anteriormente en cualquier sitio, en cualquier máquina del mundo. Es un algoritmo que en principio asegura, bajo una probabilidad bajísima, de que un identificador generado en cualquier máquina pueda coincidir con otro identificador generado en cualquier otra máquina. Es algo que nos permite identificar unívocamente un objeto que acabamos de crear. Entonces, ¿para qué puede servir un Git? O sea, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un programa como este, un programa de consola, pues un Git se podría construir fácilmente pues con un número. Dice, bueno, empezamos con un número que valga 0 y cada vez que queremos un identificador nuevo, pues le sumamos 1 y tenemos uno más y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué razones podríamos tener para poder querer algo que no sea un número, un autonumérico, o sea, un número consecutivo para identificar un conjunto de datos? Bueno, pues tiene que ver básicamente pues con ficheros, con comunicaciones y con bases de datos. Entonces vamos a ver primero lo que es un Git, o sea, cómo se genera un Git en C#, o sea, qué es, qué aspecto tiene, y luego vemos qué utilidad y cómo se puede utilizar en diferentes sitios. Entonces la forma de generar un Git es muy sencilla. Aquí pues var x igual a la clase que implementa los Gits, es la Git, y el método newGit nos construye un nuevo identificador. Lo puede hacer aquí, pues console.writeLine x.toString para visualizarlo, y console.readkey para que se quede parado. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. Lo ejecutamos. Digamos que genera pues un string con un montón de números y letras, ¿no? Entonces vamos a analizar qué es esto de aquí, o sea, qué contiene. Si acaso, pues lo que voy a hacer va a ser pues copiarlo. Momento, lo copio aquí dentro para ver qué es lo que tiene. Y esto es un 076A 533C 77B3 4FAD 8560 y A7C9CE 76F9B1. Pues aquí un momento lo pongo. A ver, pues aquí tendremos este numerajo que nos acaba de crear el newGit, Entonces esto está formado por, aquí hay básicamente pues hay 4 y 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32. O sea, está formado básicamente pues por 32 dígitos, son dígitos, y tiene pues guiones también, tiene guiones en su estructura, que son estos de aquí para separar. Estos, de la forma en que se genera el Git, pues hay partes que identifican de la manera que se ha creado, pero básicamente pues son 32 dígitos. Entonces cada dígito es un dígito que está en hexadecimal, está en hexadecimal, con lo cual se puede contar desde 0 hasta F. O sea, los valores que se pueden tomar son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. O sea, esto realmente son pues 16 valores, son los 16 valores que puede tomar un dígito en hexadecimal, y se usa el formato hexadecimal porque 16 valores corresponden directamente, o sea, 16 valores son 4 bits. Porque 2 a la 4 son 16, con lo cual aquí cada numerito de estos está identificando 4 bits en realidad de lo que hay. O sea que lo que tenemos realmente son 32 por 4 igual a 128, si no he hecho malos números, 4 por 3, 12, pues 128 bits. O sea que si analizamos lo que tenemos aquí son una cadena con 128 bits, tenemos 2 elevado a 128 posibilidades, 2 elevado a 128 posibilidades, que eso da
mirado, pensado en decimal, pues 2 elevado a 128 posibilidades son 3,4 por 10 elevado a 38. Imaginar que son un 3 seguido de 38 ceros. Es una barbaridad la cantidad de miles de billones de combinatorias que se pueden hacer con él. Y esto pues realmente lo que ocupa pues son 32 bits dentro de la variable, ocupa 32 bits, es un entero de 32 bits y tiene este aspecto que es la forma en la que se genera. Entonces, ¿para qué realmente nos sirve un GIT si no es para contar cosas de forma consecutiva? Entonces, la primera cosa que podemos ver para qué sirve sería, por ejemplo, para nombrar ficheros. O sea, imaginar, por ejemplo, que tenemos que hacer un programa y que tiene que ir generando ficheros pues con un contenido. Entonces, claro, ese fichero debe tener un nombre y ese nombre no puede colisionar con otro nombre que pueda haber dentro de la máquina. Pero imaginar además que esos ficheros se van a mandar a un servidor y se generan en miles de sitios del mundo, que cada máquina genera un fichero, lo transmite y con ese nombre de fichero se guarda en un servidor para hacer determinado proceso. Entonces, habría que asegurar que los ficheros producidos por cada una de las máquinas no puedan nunca colisionar unos con los otros. Pues esto sería una manera de, por ejemplo, generar el nombre del fichero que vamos a utilizar. Imaginar que cada programa, cuando hace algo, pues genera un fichero y luego ese fichero pues se copia, se transmite a un servidor, ¿no? Entonces yo podría utilizar este GIT directamente aquí, pues por ejemplo para un stream writer. Writer, y le voy a pasar directamente pues x.toString más .txt. Vamos a ver, esto está parado, lo paramos. El string writer es una clase que hay que importar, system.io. Ahora tenemos aquí pues el string writer y ahora podría hacer pues por ejemplo pues writeLine son las y ahora más de time.now.toString para ver lo que tiene, y aquí pues hacemos aparte lo podemos escribir directamente y w.close para cerrar el fichero. Pues imaginar que ejecuto este programa, vale, ya lo he ejecutado. Y entonces, si vengo aquí a la carpeta que tengo abierto el sitio, el explorador donde está, pues fijaros que acaba de crear este fichero. Acaba de crear este fichero con este GIT que tiene, son estas de aquí. Si vuelvo a ejecutar el programa, vuelvo a generar otro. Si vengo aquí a la carpeta que tengo este de aquí, pues aquí tengo otro fichero. Veamos que por ejemplo pues aquí estoy asegurando que este fichero que yo estoy construyendo lo construyo en mi máquina, anoto una serie de datos y luego lo podría transmitir, lo podría subir a un servidor mezclado con miles y miles de máquinas que estuvieran generando información y no coincidiría nunca un nombre de fichero con el otro. Entonces, otra cosa que también nos puede valer es para generar, por ejemplo, claves de acceso. Imaginar que yo me conecto a un servidor y le digo, hola, pues mira, soy fulano de tal, y le doy mi nombre, mi contraseña, todo encriptado y tal. Entonces quiero que para esa sesión me dé un identificador que en las siguientes tramas que yo transmita al servidor, yo le deba enviar esa clave para que él verifique que esa clave corresponde realmente con el canal de comunicaciones que él tiene abierto. Entonces, en ese caso, el servidor comprobaría pues la autentificación de la llamada, generaría una clave interna con un GIT que no se puede repetir nunca y le enviaría esa clave interna codificada en el mensaje al que está llamando. A partir de ahí, en cualquier otra llamada, el llamador debería enviar esa clave que le dio el servidor, y como el servidor sabe para cada sesión activa que tiene cuál es la clave que le ha generado, sería una forma de autentificar que los mensajes que llegan de cada una de las conexiones son correctas y que nadie está intentando suplantar la identidad del que está transmitiendo. Sería otra posibilidad. Entonces, otro uso que tienen, aparte de para comunicaciones globales, para ficheros globales, podría ser, por ejemplo, para registro de una base de datos. Imaginar que tengo aquí al SQL Server
aquí tengo una base de datos que se llama SFRM prueba, de alguna vez que he hecho alguna cosa, y bueno, pues aquí si hago un new query, aquí podría hacer pues select new ID. O sea, new ID es la función de SQL Server que permite crear un Git. Aquí tenéis, si yo ejecuto select new id, me genera esto. Si lo vuelvo a ejecutar, me genera otro. Cada vez que hago select new id, me genera un contenido diferente. Entonces, por ejemplo, pues podría aquí dar de alta una tabla que fuera, pues aquí le pongo pues id, y el tipo de dato que identifica a un Git en la base de datos como SQL Server es el unique identifier. Unique identifier está, y aquí podría por ejemplo poner, pues por ejemplo, nombre, un varchar de 50. Aquí pues esto no le permito nulos, y que lo convierto en clave primaria de la base de datos, y que esto pues lo salvo y se va a llamar pues cosa. Va a llamar cosa, la tabla se va a llamar cosa. Entonces, una vez que tengo esto, yo podría hacer, por ejemplo, aquí, pues select asterisco from cosa, y pues no nos da nada, pero ahora podría insertar cosas, por ejemplo, decir, vale, pues insert into cosa, el ID, el nombre, me parece que le he puesto, ¿no? Values, y aquí podría ponerle new id y Manolito. Si ejecuto esto, vale, dice que lo ha ejecutado. Si ahora hago un select, pues tengo directamente un registro. O sea que otro uso de los Gits es para utilizarlo como clave primaria dentro de una base de datos, dentro de cualquier tabla. ¿Qué asegura esto? Claro, si las tablas las definimos con un entero, aunque sea incremental, sabéis que una tabla puede tener un auto numérico que vaya numerando los registros de la tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de forma que lo autogenere y no se pueda repetir. Pero imaginar que yo quiero, dada una clave, saber qué registro de esa base de datos de cualquier tabla es. O quiero incluso hacer, por ejemplo, un merge de varias bases de datos, porque tengo un sistema distribuido con varias bases de datos, y quiero poder identificar unívocamente cualquier registro que se haya creado en cualquier otra máquina y que no pueda nunca colisionar, porque si tengo dos sistemas, uno con dos bases de datos, y cada uno numera los registros, el código 3 de una será también tendré un código 3 en la otra y no sabré cuál coger. O sea que un autonumérico es válido para una sola tabla de una base de datos, pero no es un identificador global que me permita identificar correctamente la información. Entonces, otro uso que tienen las bases de los IDs son para generar claves automáticas dentro de una base de datos. O sea, imaginar, por ejemplo, lo que tengo aquí. Voy a hacer Manolito, pues menganito, voy a ejecutar otro sutanito, genero, hago 3 registros y le hago un select asterisco de la tabla, y tengo aquí pues todos los que he generado. Entonces, imaginar cómo se pueden relacionar estos elementos dentro de un programa hecho en C#. Entonces, aquí tenemos, veis, por ejemplo, esta es la manera de generar un Git en un programa en C#, simplemente new Git y automáticamente lo genera. Entonces vamos a ver cómo podemos leer registros de una base de datos. Esto lo voy a quitar. Leemos registros de una base de datos y poder consultar los Gits y ver cómo se genera. Entonces voy a coger aquí esto, código que tengo aquí, control C, control V, y entonces aquí está FRM prueba, vale, es el QL connection, hay que hacer un using del client. Aquí me estoy conectando a mi base de datos, a la que tengo allí, y a la base de datos FRM prueba. Entonces ahora pues puedo coger, por ejemplo, esto. Tengo aquí otro trozo de código que lo voy a copiar y lo arreglaré. Voy a leer esa consulta. En vez de from individuo, que es la tabla que tenía, fue from cosa, que es la tabla que he hecho. Dataset también es una estructura que tenemos que importar, system.data. Consultamos, en vez de, pues se va a llamar cosas, un data table que se va a llamar eso, pues td cosas, el nombre de la tabla. Cerramos la conexión. Esto sería pues el trozo de código que me permitiría, esto abre la base de datos,
esto realiza la consulta, que hace una consulta de lo que tiene toda la tabla y lo mete en un data table, y ahora pues voy a imprimir. Se puede hacer, por ejemplo, pues for each data row dr in pues tvcosas.rows, para cada registro que tenga, pues podría hacer pues console.writeLine y escribo dr de id string más un tabulador, por ejemplo, un tabulador más dr de nombre punto string, también para verlo. Si ahora, por ejemplo, si ejecuto este programa, es que saca exactamente pues lo que contiene la base de datos. O sea que la forma de enganchar un elemento, o sea, en una base de datos, al leer pues leemos directamente la información pasada a string. Aquí podría hacer, en lugar de esto, pues podría poner aquí pues un git id igual a, lo convertimos a git de dr de id, y aquí podría imprimir, en vez de esto, pues imprimir el id.toString. Estoy guardando la columna que corresponde a la base de datos en una variable de tipo git. Si ejecuto esto, pues el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces aquí, pues claro, ahora podría, con este git que tengo aquí, podría dar de alta estructuras, comparar cosas, hacer todo lo que quisiera, y de hecho, pues esta es la manera de utilizar los gits. O sea, los gits básicamente son para poder generar claves directamente dentro de un programa de forma automática. O sea, aquí, por ejemplo, si quisiera hacer vamos a ver, voy a hacer esto, por ejemplo, pues SQL command, pues otro igual a new SQL command insert into cosa, pasamos el id, coma, nombre y values, paso por ejemplo más git.new git.toString, esto como es un string hay que ponerlo entre comillas, más coma, pues yo que sé, pues otro registro. Cerramos la esta, ahí está, lo que me he equivocado, vamos a ver, aquí me falta cerrar, abrir la doble comilla, y ahí está cerrada la otra, y ahora pues podría hacer aquí, pues son ese data adapter, nada, aquí no me hace falta ningún adapter, directamente el command lo puedo ejecutar, pues otro punto execute non-query y ya está, ya podemos hacer esto directamente, está ahí insertando otro registro. Pues si ejecuto esto de aquí, el que se queja, vale, que no está abierta, vale, que un poco torpe. CNX, esto hay que inicializarlo y hay que ponerle aquí la conexión para que tenga CNX, que tenga la conexión contra la base de datos. Si ejecutamos, esto debería generar el otro, que es el otro registro que está aquí, y que estaría añadido directamente a la base de datos. Aquí consultamos otra vez lo que hay, pues tendría pues el otro registro. O sea que podemos generar gits, se pueden, ¿dónde está el programa? Aquí.
O sea, podemos directamente en la propia base de datos pues hacer un trigger, hacer lo que queramos, de forma que sea la base de datos la que vaya generando los IDs, o desde un programa, pues a la hora de insertar, cuando insertamos cosas en ella, no tenemos más que llamar a la función newGit para que nos retorne un identificador único y poder insertar. Y esto sea más o menos pues la explicación de qué es un Git, para qué se utiliza sobre todo pues en comunicaciones, en nombres de ficheros que tengan que ser aleatorios totalmente, o sea que no se puedan repetir, y para tener identificadores únicos para una clave primaria en cualquier tabla de cualquier base de datos del mundo mundial de donde esté, de forma que ese ID seleccione al objeto y nunca se pueda repetir entre ellos. Bueno, pues luego utilizaré este tipo de dato pues para ir viendo lo que quería subir ahora después, que son pues usos de estructuras básicas dentro de la programación, lo que son pues listas, colas, pilas, árboles, grafos, tablas de hashing, diccionarios, o sea, un montón de conceptos que son importantes para poder manejar la información. Pues un saludico y hasta la siguiente.